Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Hoy es miércoles. ¿Cómo estamos? A 8. A 8. Miércoles 8 del mes de febrero, así que hoy es el día en que el periódico El Caribe circula más, porque está evidentemente está mi entrega semanal. Léanlo, se titula Ni tú, ni yo, ni ella. ¿A qué viene eso? Léalo y se enterarán porque yo digo, uso ese titular. Aquí estamos para Geopolítica de este día, hasta las 9 de la mañana por 14 TV, todos los cables a nivel nacional. El 14 está así en todos los sistemas de cables. Y también estamos en el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Y repetimos el contenido en nuestras redes sociales. Buen día, Leandro. Saludos, Nelson. Saludos, buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica en esta mañana de febrero. ¿Está lluviosa o qué? No está ni lluviosa ni calurosa, está normal. Solo que estamos contando los muertos del terremoto en Turquía, y hoy a las 7 de la mañana. Turquía y Siria. Y Siria daba la cifra de 11.000 muertos contados y contando más. Y contando, ¿no? Lo de básicamente en Turquía. Sí. Es una devastación impresionante. Y lo más doloroso es la situación que se vive. Porque la gente está en la calle, no sabe si ir a su casa, si salir o correr para dónde, sino que las calles están llenas. Hay campos, hay grandes espacios de refugiados, porque la gente no sabe si tienes el temor de volver a la casa, si ese edificio está bueno o no está bueno, y eso se requiere de un tiempo, ¿verdad? De un expertise, de especialistas que digan, ahí se puede vivir, y habrá primero que sacar a la gente que está abajo de los escombros, ¿sí? Sí. No hay espacio para hacer eso aún, en la situación. Usted se puede imaginar lo que se está viviendo en este momento en Turquía, y básicamente en Turquía y también en alguna zona de Siria. Cuando la experiencia de todos estos terremotos grandes que han ocurrido en cualquier parte del mundo, la experiencia es que después de determinados números de días, ya no se busca sobrevivientes, sino la recuperación de cadáveres. Sí. Porque es muy difícil. 72 horas. Para allá es muy difícil que alguien sobreviva. Se han dado casos en que ha habido personas que han sobrevivido 3 o 4 días, porque los escombros le han formado una especie de bóveda. Sí. Cae una pared aquí, otra pared aquí, y quedan en ese espacio. Pero para llegar ahí, los grupos de rescate, con todo lo difícil que es mover esos escombros, y cuando ocurre que mueven los escombros, entonces los sobrevivientes terminan aplastados por el movimiento. Por el propio movimiento. De los escombros. Es un caso terrible, Sí, es un caso terrible, doloroso, pero desde aquí queremos seguir a los creyentes que oren, ¿verdad? Que sigan muchas oraciones por las personas que están ahí debajo, que aún estén vivos, para que puedan ser rescatados. ¿Quién está hablando es Leandro, no yo? Ah, bueno. Sí, claro, yo dije los creyentes que oren, ¿verdad? Porque yo no sé si esas oraciones le llegan, pero bueno, vamos a suponer que no lleguen. Bueno. Vamos a suponer. Pero que oren. Pero eso nunca se pierde. Que oren. El que cree, ¿sabes que la fe mueve montaña? Sí, dicen así. Ojalá que pueda mover, que pueda levantar algunos de esos escombros, sí, que están a punto de caerle encima a alguna persona. Ojalá que se pueda mover y que pueda salvar la vida. Esa es la ilusión que uno tiene. Hay un detalle que tiene que ver con la política. Ayer, estas cosas inexplicables de la lucha de geopolítica y la lucha por predominio y cosas. Para llegar ahí, debemos recordar que en el caso de Siria, tiene 11 años en una guerra civil. Una guerra civil que comenzó cuando los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos armó a grupos rebeldes al interior de Siria. Se crearon estos grupos abiertamente terroristas. Incluso el Estado Islámico
surgió La conformación de esos diferentes grupos. de esos grupos. Se radicalizaron, fueron creados por Estados Unidos. Sí, claro. Se radicalizaron entonces contra Estados Unidos. Pero al interior de Siria se mantuvieron estos grupos confrontando al gobierno sirio. Ocuparon territorios, fueron armados por Estados Unidos, una guerra civil que ha devastado ciudades, como por ejemplo Alepo, una de las ciudades más importantes de Siria, fue prácticamente aniquilada, convertida en escombros. La intención era, obviamente, derrocar a Bashar al-Assad. Bashar al-Assad es hijo de Hafez Assad, presidente de Siria, desde el momento en que se decidieron dividirse el mundo entre Estados Unidos y Rusia. Murió en la década de los 80. Y le sustituyó su hijo, Bashar al-Assad, que es un médico oftalmólogo formado en Inglaterra, que no es un loco viejo, ni un guerrillero, ni un criminal, es un médico. Muy bien. Bashar al-Assad y el gobierno sirio logran derrotar a los grupos internos, básicamente. Pero Estados Unidos, al no poder derrocar al gobierno de Siria, le aplica sanciones. Sí. Eso fue en el gobierno de Barack Obama. Eso fue el gobierno, no, comenzó en el gobierno de Bush. Sí. Y siguió con el gobierno de Barack Obama, el gobierno de los Estados Unidos. Sí, los Estados Unidos. No importa quién gobierna. Es un avión con piloto automático, dicen los teóricos, que así es Estados Unidos. Bueno, para no ser el asunto tan largo, ahora ocurre que ayer el Departamento de Estado comunica que hay dificultades para propiciar ayuda, facilitar ayuda a Siria por las sanciones. Oh, ofrézcome. Pero ustedes no pueden ser tan criminales. No. Pues yo no creo que eso lo dijeron. Eso lo dijeron públicamente. Públicamente. No, pero ese es el extremo del descaro. Públicamente. Del descaro y O sea, de quitarse la careta realmente. O sea, ellos tratan de tumbar un gobierno. Sí. No pueden tumbar el gobierno. Y cuando no logran tumbar ese gobierno, entonces le aplican sanciones. Sí. Sanciones tan criminales que impiden Que oficialmente los Estados Unidos puedan propiciar una ayuda humanitaria que no tiene nada que ver con política. Una devastación. Pero bueno, pero eso es un extremo exagerado. No se puede ser tan criminal. No. Esa vaina termina pagándose de alguna manera. No. ¿Tú crees que no? No. Yo creo que sí. ¿Pero por el poder divino o por alguna otra cosa? Por lo que sea. Ah, bueno. Por lo que sea. Bueno, ojalá. Eso, hay un ambiente bastante tenso a pesar de la dificultad de la catástrofe de tipo natural que se dio en esa zona. Hay mucha ayuda que ha llegado a esos países de Naciones Unidas, de un capítulo que tiene especial y de otros países, Sí. sobre todo incluso para el rescate. Ya algunos países latinoamericanos han enviado su ayuda, El Salvador, Argentina, México, que son 3 países de impacto sísmico en esta zona de América. Claro. Sobre todo México. Sobre todo México, que ha recibido uno de los sismos más grandes de la historia. En 1985, ¿cuántos fueron? 20.000 muertos. Sí. Es decir, los 17.000 muertos que hubo en Turquía hace unos años, apenas en el 2019, pueden ser fácilmente superados ahora Sí. en esta catástrofe. Pero hay que seguir. La verdad que es una Sí, bien difícil. cosa terrible eso. Pero nada, todos estamos expuestos a estos fenómenos de la naturaleza, esta reacción de la Tierra, porque no es otra cosa que la reacción de la Tierra. Algunos que son extremistas llegan al... Que es un castigo de Dios. Al punto, no, esos son los fanáticos. De que la Tierra, que son tantas las agresiones que recibe la Tierra, que es una... Esos son
los extremistas en esta, en sacar estas conclusiones simplemente emocionales, no hay nada. Místicas, se van para allá por lo místico. Sí, Eso no tiene nada que ver con la realidad. Ya el desarrollo científico ha demostrado y tiene identificado cuáles son las zonas donde existen eso. Y eso es lo que debe existir, como existe en la mayoría de los países. Es un sistema de construcción acorde con la realidad geológica, ¿verdad?, que tú tengas y geográfica. Sí. Por lo tanto, eso que estamos viendo hoy en el mundo, que hemos visto una actividad sísmica muy importante en los últimos años, debe servir para que en la República Dominicana, que estamos en una zona que puede en algún momento tener impacto parecido, para que se tomen los protocolos necesarios en materia de manejo de la construcción y todo el sistema de suelo de República Dominicana. ¿Sí? Ese debe ser lo más importante, porque en cualquier momento nosotros podemos tener un impacto parecido. Creo que aquí hay un código sísmico que fue creado en el gobierno de don Antonio Guzmán, bajo la dirección en obras públicas del ingeniero Rafael Corominas Pepín, que es una autoridad en esa materia. No sé si Pello Coromina, como lo decían los amigos, no sé si falleció o está vivo, pero en ese año, en 1979, fue que se creó el código sísmico, que luego fue adecuado, creo que en el año 2010. No sabemos. Ahora, no es que existe el código sísmico, ni que exista ningún código de construcción. Es que se aplique. Es que se aplique. Claro, es que se Que aplique. lo hagan aplicar. Claro. Que no Eso haya, es- dije, no, porque mira, eso es fundamental. este es del partido, ese es amigo mío, ese dio dinero. No, un protocolo. No, dale para allá, no te preocupes. No, así no. Si no. Es que se cumplan las reglas, porque después se paga la consecuencia. Y no es verdad, toda la prevención es correcta. Todo el gasto en prevención es correctísimo. Claro. Es una inversión. Siempre la remediación es más Son costosa. peores, son más caras, siempre costosas. Y sobre todo cuando ponemos en riesgo pérdidas humanas. Claro. Eso es grave siempre. Pero bueno, En Ecuador, las elecciones de Ecuador le dieron una sorpresa a los anticorrea. Evidentemente, el partido ganador es la Alianza Ciudadana, no. la Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana, que es el mismo nombre de Rafael Correa. Sí, ¿Te diste cuenta? RC. Sí. La Revolución Ciudadana era el eslogan del partido Alianza País. Así es. Alianza País fue el partido que llevó a Correa al gobierno durante 10 años y que luego continuó llevando de candidato a un farsante que por suerte nadie sabe dónde está. Está como el tercer premio, nadie sabe dónde cayó. Sí, La que la gente aquí dice, ¿dónde cayó el primer premio? Lo vendieron en Santiago. Antes la Lotería Nacional era así. sí. El primer premio Y lo decían. Lo decían. El primer premio cayó en... Fue vendido en tal sitio. Claro. El segundo premio fue vendido. ¿Y el tercero? Nadie le importa. No, nadie le importa. Así está el canalla de... ¿Tú sabes dónde está Lenny Moreno? ¿Cómo se llama? Lenín Lenny Moreno. Moreno está en las manos de los Estados Unidos. Protegiéndolo. No, porque su actuación en Ecuador, y oiga bien cómo es la Y cosa, en los papeles... su actuación los papeles de Pandora fueron los últimos. en su actuación en su comportamiento en el gobierno de Ecuador, de traición total a Correa, se debió a que él estaba comprometido con cuestiones importantes. En Estados Unidos. Claro, y los Estados Unidos tenía sus papeles en la mano, sabía que era un tipo, entonces lo hizo, como era un tipo vulnerable, como una especie de chantaje, ¿verdad? Que si tú no haces con este mandato, no te vamos a sacar de la mano, y era verdad. Lo primero que, bueno, entre otros, lo primero fue la traición Sí, abiertamente canalla a Rafael Correa y a los principios de Alianza País. Y después, en algo totalmente inaceptable desde todo punto de vista, no importa quién esté en la condición que estaba o que sigue estando Julián. Julian Assange, Sí.
este tipo, digo este tipo porque a los ser presidentes hay que respetarlo. Sí, sí, sí. Pero este para mí no tiene ningún respeto. Él no se gana ningún Y respeto. creo que para la inmensa mayoría del mundo no tiene ningún respeto. Es una basura. O se inventa cualquier tontería para entregar a Julián Assange Después de 5 años a la justicia en la embajada de Ecuador en Inglaterra. Sí. Una barbaridad. Se inventan que el hombre... Oye, una locura. Que el hombre tenía problemas mentales. Sí, que tiene sucio, desbaratado, Que ¿sabes? estaba todo sucio. Que se hacía sus necesidades en el piso. Toda una elaboración de un criminal, como es Ledín Moreno, para entregarlo a la justicia de Inglaterra, y ahí está a la espera de... Está prisionero en una cárcel de máxima seguridad, que nadie lo ve. Un hombre que lo que brega con documentos. Exactamente. Explícame. ¿Cuál es el peligro de este hombre? Están todavía en esa batahola legal. Estados Unidos lo quiere para enjuiciarlo y condenarlo a cadena perpetua, de seguro, si no Sí. lo condenan a muerte. Y mire, yo creo que ya las condiciones han cambiado, creo que a favor de Julian Assange. Ya el mundo es muchísimo más abierto, es vigilante ante las cosas. Y yo no creo que ni Inglaterra ni Estados Unidos se puedan dar el lujo de injustamente, porque no hay ninguna razón para que... ¿Y por qué lo van a condenar? Yo no dudo nada. Bueno, no duda nada, pero yo no creo que la hegemonía de los Estados Unidos esté tan desbordada. No, está disminuida, pero, Claro. sigue siendo poderosa. Sigue siendo poderosa, pero no tiene ese poder que sentía antes. Ya hoy en el mundo se le dice que no a Estados Unidos. Todavía tiene poder y No, tiene mucho. lamentablemente Muchísimo poder. Tiene mucho poder todavía. Pero ya hay muchísimos escenarios de ellos, no, Estados Unidos, no, simplemente que no. Incluso en América Latina, Sí. algo impensable. De eso vamos a hablar ahora. Entonces, Revolución Ciudadana era el eslogan de Alianza País. Alianza País. Como decía aquí el PLD, servir al partido para servir al pueblo. Sí. Cosas así. O el Partido Reformista, sin injusticia ni privilegio. Ese es el lema del Partido Reformista. Yo nunca he visto una contradicción tan abismal, tan olímpica en mi vida. Ni injusticias Ni privilegios. Es Era exactamente el lo lema contrario. del Partido Reformista. Ni justicia ni privilegio. Es decir, todo lo contrario a lo que ellos han practicado toda su vida. Entonces, cuando este sinvergüenza le roba el partido a Rafael Correa y a Alianza País, Sí. tratan de crear un partido. Todos los nombres que presentaron fueron rechazados por el Consejo Electoral. Por la justicia electoral, cooptada por todo este laborantismo anti-Correa. Plantearon el partido alfarista de Eloy Alfaro. Claro, en honor a Eloy Alfaro, Una el gran- líder Un gran líder ecuatoriano. Claro. ¿Sabe cuál fue el argumento para negarle ese nombre? No, que el sector de Correa es un partido, un sector liberal, y que Alfaro era un líder conservador. Oye, eso es increíble. ¿Qué argumento más baladiz? Es increíble. Bueno, nosotros lo rechazaron. Sí. Y varios más. El Revolución Ciudadana lo rechazaron en principio, porque no, ese es un eslogan de Alianza País. Yo puedo cambiar eso. ¿Y cuál es el problema? De un eslogan. Bueno, finalmente lo reconocieron. Y el domingo se le impuso a Alianza Revolución Ciudadana en lugares tan emblemáticos Sí. como Guayaquil. Guayaquil. 38 años dirigido por el Partido Social Cristiano. Así es. Un feudo extraordinario Un feudo del de conservadurismo la derecha. ecuatoriano. Le ganaron a... Ni en los momentos más difíciles de Correa ahí pudo penetrar. Le ganaron en Guayaquil, le ganaron en Quito, le ganaron en Esmeralda, le ganaron en Pichincha, le ganaron en Oro.
en las principales ciudades Así es. y provincias de Lo que se Ecuador. llama fue una zurra lo que le dieron. Y la zurra grande al gobierno se la dieron con el no. Sí. Había un referéndum en que planteaban varias cosas, todas dirigidas a afincar de manera constitucional las contrarreformas que había implementado el canalla este que fue presidente. Y Lasso, el presidente Lasso, quería ahora darle carácter constitucional. Como una forma de romper, de Y borrar al correísmo. Exactamente. Y buscando la forma de presentar el resultado electoral plebiscitario, el referéndum, como un apoyo al gobierno. 72% le dijo que no a todas las preguntas que planteaba el gobierno de Lasso. La prensa abiertamente sectaria y las encuestas manipuladas también por el sectarismo de derecha planteaban la victoria Pero aplastante. aplastante. Sí. Lo que ocurrió con el no, Era lo que decían las encuestas, lo contrario. decían que era el sí. Es ejercicio pleno de la posverdad. Sí. Pero los pueblos... De la posverdad, no, de la prementira. Sí. Bueno, una verdad montada en argumentos falsos. Sí. Por lo tanto, los pueblos, por más tontos que usted cree que sean, no lo son. Y cuando un gobierno, cuando un mandatario invierte en las raíces de un país, no es verdad que tú puedes arrancar la hojita de arriba, pero Eso queda. Eso queda, evidentemente. Y un gobierno como Correa, que le dio estabilidad, amplitud, institucionalizó un país que lo encontró en la inopia económica, casi en estado de quiebra. En el descalabro institucional. Claro, el cambio institucional y una sociedad extremadamente corrompida, perdido, sí. Enderezó ese país, oye, en 10 años de estabilidad total en todo el sentido amplio de la palabra. ¿Y tú crees que ese un país no va a añorar eso? Para el desastre antes y el después. Eso es los resultados de las elecciones de ahora. Tan simple como eso. Y lo que ocurrió con Correa son de esas cosas que los irracionales y los sectarios no lo calculan. La intención de Correa fue, cuando salió del gobierno, no volver a participar en la política en su país. Decía, bueno, ya yo cumplí 2 mandatos, 10 años, yo hice mi aporte, yo me voy a retirar. Yo no soy único. Yo no soy único, Claro. yo formo parte de un movimiento que puede continuar. Él, creyendo en Moreno, Sí. me voy a retirar. Correa tenía una vida, media vida En Suecia. en Bélgica, En Bélgica, sí. donde es profesor de una universidad importante de Bélgica. Y yo me voy a retirar a recuperar mi cátedra y no voy a participar más en la política. ¿Pero qué hicieron? Al día siguiente comenzaron a atacarlo y un político, cuando se ve en la situación, en el asedio en que se ve Correa, ¿qué tiene que hacer? Enfrentar eso En el escenario desde la arena política. En el escenario que le han dejado. Y fue tan difícil, después de haber creado un partido como lo creó, como Alianza País, volver a recomenzar y reconstruir esa idea, ese pensamiento, esos postulados, ¿verdad?, que levantó. Y lo hizo con la gente más joven de ese país, que él había invertido en ese sector. Muchachos profesionales que llegaron a tener posibilidad de ser más especialistas. Sí, allá en Ecuador hay una camada importante de gente que se formó en los tiempos de Correa. Y en Ecuador, post-Correa, no hay democracia. No, jamás. No hay institucionalidad. Ahí todo está patas arriba, manejado por el sector bancario que tiene y la prensa, que tiene un predominio importante en la sociedad ecuatoriana, que es abiertamente conservador. La prensa es más conservadora que los políticos de allá. Sí. Es ultra conservadora la prensa. Como siempre, como uno de los digamos, de los mi amigos, como diría un buen campesino, Sí. del sistema político de Ecuador,
como en toda América Latina, la prensa es uno de las bases fundamentales para el cambio y para el desarrollo de cualquier país. Sí, y siempre ha estado en una posición muy conservadora, Sí, como República el Dominicana. lado de los peores intereses. Claro, como República Dominicana. No, aquí hay prensa contestataria. Hay prensa contestataria, pero el centro del ejercicio periodístico del país, basado, digamos, en los medios escritos y sus réplicas en los medios televisivos, son altamente conservadores Sí. y manipuladores de la realidad. Claro. Y otros viven haciendo cualquier cosa, menos un ejercicio de la comunicación responsable. Otros haciendo negocios. Ah, Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Catorce TV, televisión para todos. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de su... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. 14 TV, televisión para todos. Bien, seguimos en geopolítica. Mira, Leandro. Ya tenemos invitado aquí. Y a propósito, mira, buen momento, porque ayer se produjo la decisión del juzgado de la instrucción, el séptimo, de enviar a juicio de fondo a varios, ¿no? Varios es como si fueran 5 o 6, no, fueron 20 y pico, a la mayoría de los imputados en el caso Antipulpo, comenzando con los hermanos del presidente Danilo Medina, Alexis y Magali, y 18 más, juntamente con algunas compañías, o sea, fueron ya enviados a juicio de fondo. Dos casos o 3 casos que no fueron enviados, porque se le aplicó lo que los abogados llaman el principio de autoridad, de oportunidad a través de la delación premiada. Exacto. Y el caso de Francisco Pagán, se aprobó, el juez acogió un acuerdo con el Ministerio Público mediante el cual le van a aplicar 5 años de prisión, 2 le van a sumar lo que tuvo ya en prisión, 2 efectivas y 3 suspendidas. Esa nomenclatura. Eso y nada, lo mismo, él quedó fuera está fuera de la cárcel. Fuera de la cárcel y fuera de acusación. Fuera de acusación. Así es. Y que va a devolver unos pesos, Ya, 50 millones creo que es. Ha devuelto no cuánto. 50 millones de pesos. Todo esto, no me hagan caso lo que voy a decir, pero todo esto lo que dice es, robe mucho y después arreglamos las cargas. No, pero es que los ladrones de verdad están presos. No, pero digo que no me hagan caso a la gente. Bueno. No me hagan caso, no robe. Bueno, No robe. Lo primero, no robe. claro que no. Pero la idea, el mensaje que se le manda es, robe mucho, que después te consigue buenos abogados
y le dice cualquier tontería al Ministerio Público, entrega unos pesos y que siga la fiesta. Mira, esa y otros aspectos lo vamos a ver con el doctor Parrabay, que es un especialista un abogado reconocido de República Dominicana que hoy nos acompaña. De todas maneras, yo creo que el Ministerio Público dio un gran caso. Sí. El haber conseguido que vayan ya a juicio de fondo significa que tendrán alguna condena, grande o chiquita o mediana, pero la tendrán. De todas maneras, queremos compartir buenos días, Parra, bienvenido a Geopolítica, para compartir este y otros temas importantes, como lo que están debatiéndose en el Congreso, como el Código Penal. Código Penal. Parece que hay un consenso. La reforma a la ley 1519 de régimen político. Así que estudio el escenario primero en el caso de... Buen día, doctor. Ya, buenos días y buenos días a los amables televidentes también. En el Y caso... agradecerle la invitación al programa. No, gracias por venir. En el caso de Sí. Pulpo, ¿cuál es la lectura legal, jurídica? Bueno, en el caso de Pulpo, creo que es una ganancia del Ministerio Público en sentido amplio, porque los 21 acusados fueron todos judicializados y enviados 18, ¿verdad?, a juicio, y los demás con medidas alternas al proceso. Lo que pasó con el tema de Pagán, en los procesos penales también tenemos que acostumbrarnos a eso, que en la criminalidad organizada el Estado gana también, pudiendo abarcar a la mayoría de los autores y soltando uno, como el caso de Pagán, que ha ofertado pruebas que comprometen al principal acusado o a los principales acusados, que son los hermanos Medina en este proceso. Y aunque él vaya con un beneficio y vaya en arresto domiciliario, no es que sale descargado del proceso, sino que tiene una condena a 5 años. Aunque tenga 3 suspendidos, como quiera está condenado y moralmente eso le va a afectar para toda la vida. Quiere decir que no es tan sencillo tampoco para un ciudadano decir sí, condéname. Pero el Ministerio Público, reitero, cede un poco con el caso de Pagán, pero aprieta con relación a los demás, que es lo que pasa en estos procesos de la criminalidad organizada. Cuando un imputado accede a negociar con el Ministerio Público, es porque el Ministerio Público va y le tira un camión de prueba. Mira lo que yo tengo contra ti. Sí, ¿Qué hagamos, diría un cibaeño? ¿Qué hacemos? Hay muchas situaciones que obligan a un imputado a declarar, muchas circunstancias. Siempre recuerdo que íbamos en las marchas estudiantiles y cuando tú salías iba con mucho ánimo, ¿verdad? Y 2 minutos después quizás no tenía el mismo cuando veía la policía. Sí, que estaba allá en la próxima esquina. En la universidad. Sí, entonces hay muchas circunstancias. Estamos en la calle y no tenemos miedo. Así hasta que está la policía allá. Incluyendo el arrepentimiento, tú sabes, y el tema familiar y el tema de estar tranquilo, porque él podía haber llegado a una pena de 20 años de prisión. Sí. Y entonces si lo resuelve de esa forma, sale ganancioso también del proceso. Sí. Pero yo pienso que aquí hay una ganancia doble, o un double play en el buen lenguaje del béisbol. Primero porque la condena, el Estado no gana nada con condenar a un señor que tiene 73 años. Sí. Cárcel, ¿para qué con él? Gana sacando de él buenas informaciones para condenar a los mayores responsables de ese hecho, como en el caso. Sí. Después del antipulpo, esta condena, digamos, este paso, yo diría, importantísimo, porque aquí todo se ha quedado en primera instancia, ¿sí? La gran lucha contra la corrupción en República Dominicana es que no llega nunca, casi nunca a juicio de fondo, por eso no hay condena, porque todo se ha amarrado y se ha arreglado para que quede ahí. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la lectura que tú le das a ese hecho antipulpo con los demás casos, como el caso Poral, el caso Medusa, el caso Caracol, que pudieran ser? ¿Cuál sería
la perspectiva de esos casos a partir de este hecho. Sí, a mí me parece que la República Dominicana va avanzando en el tema de la lucha anticorrupción con un Ministerio Público independiente que lo ha sido y con actores que demuestran calidad para hacer ese rol como lo están haciendo, como la magistrada Miriam Germán, Jenny Berenice, Wilson Camacho, y un conjunto de fiscales que conozco mucho de ellos, que tienen mucha valía y mucha interés para enfrentar estos procesos. A pesar de todos los escollos que ponen los abogados y el propio sistema, se va avanzando bastante y este caso demuestra que los próximos procesos o los procesos que están en curso podrían tener la misma suerte en los tribunales, porque aquí dejó el PLD una justicia prácticamente blindada y todavía vamos a tener ese tema en la Suprema Corte de Justicia cuando estos casos lleguen, porque ahí el PLD tiene mayoría en la Cámara Penal de la Suprema, pero ya eso va a ser un tema de la población. Claro. Y entonces dejó una justicia prácticamente comprometida con la corrupción, porque la corrupción operaba desde la propia Procuraduría General de la República, que era la que debía impulsar la persecución. Entonces, en un cambio de gobierno, eso se revierte y se ha podido encauzar varios procesos judiciales que en definitiva van a tener resultados esperados, como este y el Antipulpo, el Coral y otros. Todavía no podemos batir esas palmas con el Ministerio Público Independiente en razón de que es muy frágil. Es todo un concepto todavía, un poco aéreo, porque el próximo presidente que venga después de Luis Abinader puede nombrar un procurador que le dé la gana, porque no está todavía eso, no está atado institucionalmente. Para usar un término Claro. que no está blindada esa independencia, pretendida independencia del Ministerio Público, por cuanto depende de un decreto del Poder Ejecutivo. La ley el proyecto que busca la creación del Ministerio de Justicia trataría de resolver ese asunto, pero tiene problemas importantes en cuanto a conseguir el quórum en el Congreso. El quórum reglamentario, el quórum adecuado para aprobar esa intención del presidente de la República. Hasta ahora la Procuraduría General de la República va a seguir siendo como es, sí, dependiendo de la voluntad del presidente. El marco constitucional que tenemos hoy día permite, ¿verdad?, que el Ministerio Público, la cabeza del Ministerio Público, sea nombrada por el presidente de la República. Para eso habría que hacer una reforma constitucional, que supongo que el presidente la va a someter en cualquier momento también, porque hay que hacer una reforma constitucional para, digamos, corregir esos baches que tiene la Constitución respecto del Ministerio Público y de otros temas. Pero lo más importante es esto de la figura del Ministerio Público independiente ya constitucionalizado, porque hasta ahora ha sido una voluntad del presidente que mañana cualquier otro lo puede revertir. Entonces, el argumento de los defensores de la Constitución del 2010, y sobre todo la parte más cercana a Leonel Fernández, que dicen que no hay que modificar la Constitución para que el Ministerio Público sea independiente. Que ya es independiente, dice. Sí, que ya lo es. No, ese es un ardid y un adefesio del propio expresidente de la República, que busca beneficiarse a futuro con este tema de la no constitucionalización del Ministerio Público, porque ustedes saben que como esa constitución se hizo durante su mandato, él no quiere que la remienden, eso que dice popularmente. Y entonces esa negativa viene por ahí, primero para mantener el establishment y el acecho de que pueda volver a gobernar este país, que yo creo que no va a ser posible. Pero
En la vida todo es posible. Sí, pero La política. La pero política también. Sí, sí. Maquiavelo decía, a veces digo esto y vuelvo y pienso en Maquiavelo, que Maquiavelo decía que los pueblos se olvidan. Y entonces, pueblos como este también con bajos niveles de educación, es posible que esa desgracia pueda volver otra vez a gobernar aquí en el país. El tema está en volvemos, en una interpretación, dice el doctor Fernández y sus seguidores, que en la Constitución del 10 se estableció la independencia del Ministerio Público, aun cuando se mantiene la prerrogativa del Poder Ejecutivo de nombrar al Procurador General de la República, pero que todos los demás integrantes del Ministerio Público, excepto creo que un 10% de los integrantes que son designados por el Poder Ejecutivo, todos los demás son Ministerio Público de carrera. De carrera, sí. Pero el tema es que uno de los principios, y ahí es que está el truco de esas declaraciones, uno de los principios que rige al Ministerio Público es el principio de independencia. Pero es un principio general respecto de las decisiones que toma el Ministerio Público. Digamos que un fiscal está apoderado de un caso y él dice, no, el principio de independencia me obliga a mí a yo decidir por mis propias convicciones y sin la presión de ningún otro órgano o superior que me diga, tú tienes que hacerlo de esta forma y de esta forma. Ese es el principio de independencia, que son, digo, de los dos principios claves de independencia y de jerarquía. Y el principio de unidad. Y el principio de unidad del Ministerio Público. Que lo que adopte el Ministerio Público en un juzgado de paz de San Juan de la Maguana, de Hondo Valle, sí, ata al Procurador General de la República a partir de la unidad. Digamos que el principio de unidad lo que dice es también en otro sentido que una decisión de un fiscalizador de Hondo Valle, por ejemplo, como ustedes dicen, no es precisamente del licenciado fulano de tal, que sino del Ministerio Público. Del órgano del Ministerio Público. Claro. Del órgano del Ministerio Público que tiene que asumirlo, sea bueno o sea que malo. Que implica hasta el Procurador General de la República. Sí, aunque por el tema del principio de jerarquía, más adelante eso se pueda revertir también esa decisión. Porque o sea, un procurador, en esta locuración teórica, implica que usted como fiscalizador de Hondo Valle le da un beneficio de causa a Alejandro, que es un imputado, y yo como Procurador General de la República lo puedo revertir. Sí, puede variar esa... O sea, estoy variando mi propia decisión. Sí, porque está también el principio de objetividad que rige al Ministerio Público. Y si en algún momento se ha equivocado uno de los funcionarios del Ministerio Público, eso se puede enmendar porque digamos que no hay una verdad absoluta o un absolutismo en esas decisiones que dan los fiscales, sino que son relativas atendiendo al principio también de objetividad. Así es. Mira, un caso parecido fue en San Cristóbal, una corte de apelación que verifica una revisión. En un caso de droga, un fiscal pidió en vez de 3 años, en vez de 3, cuando el delito era de 10 años. Exacto. Y entonces el Ministerio Público Superior le mandó la plana, incluso fue suspendido el fiscal. Exacto. Y ya había una decisión, y incluso el juez después fue suspendido, incluso el que vio. Pero usted sabe que ese delito es de 10 años, no es de 3 años. Bueno, había una componenda. Claro, se pusieron de acuerdo, porque por ello fue un fiscal incluso que estaba de sustituto. Pero mira, Parra. No, los sí, se aprovechan. Digo, los fines de semana son gavilleros. Mira, yo quisiera poder compartir con la sociedad dominicana un aspecto que me da mucho para por dónde cortar. El PLD, uno vivió en la época del PLD, la más aberrante de la compra y venta de funcionarios y de personas en el país. Sin embargo, yo escucho ayer, hasta en una rueda de prensa, en un espacio público, el PLD criticando al gobierno de Luis Abinader, de que está cooptando, que está comprando con dinero público a funcionarios del PLD, a alcalde.
yo me dije, éticamente, moralmente. ¿No sería que estaba mirando en el espejo? Yo quisiera conocer tu opinión sobre eso, porque es una práctica corrupta de verdad, reprochable, pero ¿tiene argumentos el PLD para criticar eso? Realmente el PLD no tiene ningún argumento moral, ¿verdad?, para criticar el tema del transfugismo, porque fue uno de los impulsores. Es decir, aquí a partir del 96, las luchas sociales eran combatidas a la fuerza, ¿verdad? A partir del 96, entonces se comenzaron a comprar personas para frenar las luchas sociales. Y desde ahí también a comprar a periodistas, opositores, con dinero y con prebendas. Y eso lo supo hacer bastante bien el PLD en todos sus mandatos, con lo de Leonel y con lo de Danilo. Lógicamente venir a criticarlo ahora es una doble moral que no es aceptable. Es una posición política, ¿verdad? Sí, pero eso lo hacen todos los políticos, es decir, por eso el discurso de los políticos, la ciudadanía debe tomarlo siempre entre comillas y con trapitos para no ensuciarse las manos, porque no puede creer en la postura que tiene un político hoy día y mañana cambia como si no fuera nada. Sí, como que cambia de posición. Mira, hablando de doble moral, Sí. el hoy presidente de la República, Luis Abinader, hizo un compromiso público con la sociedad dominicana con relación con las 3 causales. Sí. Hoy se está debatiendo en el Congreso de la República Dominicana, especialmente en el Senado, y está a punto de aprobarse, dicen que hay un consenso, donde se aprobaría el Código Penal sin las causales y sobre todo sin saber cuál es el destino, por dónde se montan las 3 causales, digamos, esa atenuante al aborto, que no es la prohibición del aborto de ninguna manera, es decir, no es la liberación del aborto como quieren decir, pero es manipulación. Pero muy vulgar. ¿Cómo tú ves eso desde el punto de vista del Congreso de la República Dominicana y sobre todo de un gobierno que se comprometió públicamente a someterlo? Sí, eso es lo que decía del discurso de doble moral y del discurso también, un refrán popular lo retrata, que dice que del dicho al hecho hay un gran trecho, porque esa fue una de las promesas de campaña del presidente y con la que enfrentó la flojedad del PLD para aprobar ese Código Penal, que por suerte el presidente Danilo Medina... Claro, 2 veces. 2 veces lo vetó. Sí. Sí, vetó la ley y no permitió que pasara. Mira, el presidente Medina. Sí. Y ahora, responsablemente. Sí, No, porque responsablemente. una comisión. Y Luis Abinader ahora que tiene el Senado completo, básicamente, Claro. mayoría en el Senado, no ha podido sacarlo, No ha querido. o no ha querido. Él también está de acuerdo con lo que, Y con entonces, lo que objetan los sectores conservadores. Claro que O sí. sea, Porque- él ha sido claro en eso. sí, porque él viene de una posición muy conservadora y religiosa, él y su familia. No, pero él está de acuerdo con las 3 causales. Sí, pero no lo impulsa, es decir, no lo impulsa. ¿Cómo que estás de acuerdo? Sí. Lo ha dicho. No, Él- pero eso lo en la dijo en boca, campaña, eso sí. lo dijo en campaña No, y lo dice después. Sí. en el discurso. No, y ahora también. Pero sí, no- por eso, pero no lo pero impulsa. ven acá. Lo que Pero lo que él ha querido, él se agarra lo es- que él ha querido, lo ha impuesto Pero en el Congreso. Mira, aprueben eso y se acabó. Pero él y se ha aprobado. Él se agarra en el respeto a la autodeterminación del Congreso. O sea, Sí, sea verdad o sea mentira. pero para las 3 causales, para otra cosa no. Pero entonces el Congreso va hoy probablemente el Senado saque esta ley, de nuevo la apruebe, con o sin las 3 causales, porque lo que ellos Va, sí. pretenden es incluir, si aprueban las 3 causales, ponerle una moletilla, que la mujer debe establecer el tema de la violación o el tema de la involuntariedad para los embarazos. O sea, Entonces, obliga a la mujer a exacto. presentar el fardo de la prueba. Exacto, el fardo de la prueba, pero algo es algo, decía Benedetti. Entonces, si se aprueba así, bueno, sería un aliciente que después se podía remendar, se podía recuperar la plenitud de las 3 causales.
Si no, entonces, como quiera va a ir a la Cámara de Diputados este proyecto de nuevo y allí se va a debatir otra vez. Me parece que eso no va a tener, si se aprueba en el Congreso hoy, faltando 3 días para la legislatura extraordinaria que convocó el presidente, yo no auguro que se pueda obtener ojalá me equivoque. No, eso no. Ojalá Ahora. sí, No, ahora no. Eso porque, no va a pasar. porque va a tener la Cámara de Diputados que sesionar hasta el día 15 de manera permanente para poder sacar el proyecto, la ley. Y eso me parece un poco imposible. Aunque, les reitero, ojalá pueda equivocarme con esto y saquen la ley, la nueva ley del Código Penal, que tanto... Que es tan importante. Exacto, se espera y que se ha vapuleado tanto durante casi 30 años en el Congreso. Wow. Porque ha habido una concentración en las 3 causales, pero eso, si se quiere, es un tema marginal. El fundamento, o sea, lo fundamental del Código Penal no son las 3 causales. Es darle a la República Dominicana un código moderno. Sí, pero además, ese proyecto del Código Penal tiene muchos gazapos y temas de redacción y temas, por ejemplo, que quieren reincorporar, como el tema de delito preterintencional. En español, ¿qué significa eso? Eso quiere decir que, bueno, para explicarlo así, sencillamente, que el autor quería darle en una costilla, un batazo. Y le dio en la cabeza. Y mató al individuo. Entonces, que se sanciona al individuo por lo que quería hacer, no por lo que hizo. Sí. Aquí se aplica lo que se llama la teoría finalista, de que en ese criterio de que al autor debería condenarse por el fin perseguido y no por el resultado, que es causalismo. ¿Y quién demuestra eso? Entonces, es muy difícil de demostrar, pero si lo demuestra, y como hay tantos eufemismos, podría aplicarse. El tema se aplica en otras legislaciones, el delito preterintencional. Y se pretende, por ejemplo, despenalizar la difamación e injuria también en el proyecto de código. Y bueno, los actos de corrupción, sobre todo eso, de corrupción se mutilan en el proyecto de Código Penal porque no le interesa a esa cáfila que está en el Congreso. Ahí sí hay un acuerdo completo. Exacto. De todos. No le interesa que los temas cruciales se aprueben en el Código Penal porque cada uno de ellos podía ser responsable. A mí me parece que ellos cometieron un error desde su postura en la modificación que le hicieron con la ley 1015 al Código Procesal Penal, que impulsaron el tema de los delitos de corrupción son imprescriptibles. Bueno, se le pasó ese estribillo, esa normativa en el Código Procesal Penal, porque es un Congreso que ha sido, desde que tenemos razón de causa, permisivo con este tema de enfrentar realmente la corrupción desde la norma legislativa. Y no lo han hecho. Y no lo van a hacer. En cambio, han sido cómplices de todos los demás de este país. Depende básicamente del Congreso. Claro. Lamentablemente terminamos porque hubiéramos querido abordar con el doctor José Parra Báez el discurrir de la justicia en el sentido general, cómo lo evalúa él, pero vamos a darle otra oportunidad más adelante para hablar de eso. Sí, se nos quedaron muchos temas. Creo que el doctor Parra Báez tiene mucha argumentación. Gracias. Argumentación jurídica. Sí, gracias. Sí. No, agradecerle a ustedes la invitación al programa y decirle que estamos siempre a su disposición. Gracias. Sí. A ustedes también gracias por su atención este día, mañana a las 8 de la mañana de nuevo aquí en Geopolítica. Sigan bien.
Lo voy analizando ahí.